Hola a todos, estos son los 10 más importantes de su día. Como hemos podido observar en nuestra corta introducción, pero interesante, voy a hacerles unas preguntas antes de empezar nuestro devocional el día de hoy. La Biblia dice que Jesús caminó sobre el agua. Él era un hombre que definitivamente vivía por fe. Ahora voy a hacerles unas preguntas. La pregunta es, ¿puedo yo caminar en esa dimensión? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Y qué me dé Dios para poder hacerlo? ¿Es difícil vivir por fe? Me parece que me he excedido un poquito en las preguntas, ¿no? Bueno, es fácil. Resolvamos juntos estas interrogantes y en la Biblia, específicamente en Mateo, se describe un episodio entre Jesús y los fariseos y vamos a analizarlo. ¿Ya? Vayamos a Mateo 12:34. Mateo 12:34 dice, generación de víboras, y está en admiración, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este mismo pasaje, Mateo 12:34, en la traducción viviente, dice de esta forma, camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. ¿Ya? Veamos primero en qué contexto Jesús le dijo estas palabras a los fariseos. Si leemos todo el capítulo 12, vemos que antes de este episodio el Señor Jesús había sanado primero al hombre que tenía una mano seca. Y el dilema para los judíos religiosos era que ¿por qué lo había sanado el día de reposo? Luego de eso, Jesús continuó su camino y siguió sanando a los enfermos. Y la Biblia dice en el versículo 22 que llevaron a él un endemoniado. Y Jesús echó fuera a ese demonio. Es ahí donde acusan a Jesús de ser hijo del diablo, de venir de parte del diablo. Bueno, y ahí en ese capítulo Jesús explica, ¿no? Que sobre el reino dividido, lo que él quería decir, bueno, si yo vengo de parte del diablo, entonces ¿cómo el diablo mismo puede sacar al diablo? Eso es lo que le explicaba a Jesús a estos fariseos. El punto es este, Jesús supo siempre los pensamientos de estos hombres, ¿verdad? Y en este contexto fue que Jesús les dice lo que hemos leído ya en el versículo 34 de Mateo 12. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, veamos la primera parte de este versículo. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Ellos eran malos porque hacían lo malo? ¿O quizás eran malos porque tenían una conducta mala? ¿A qué se refería Jesús? ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de decirnos con estas preguntas que le hacían? Ahora, ¿ellos eran malos porque se portaban mal, porque tenían una conducta? Sí, ¿no? Supuestamente ellos no eran cualquier persona, eran religiosos de ese tiempo, cumplidores de la ley. Ellos cumplían la ley, daban sus diezmos, cumplían con todo, con todos los requisitos. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Ellos definitivamente, Jesús no estaba refiriéndose a su conducta de ellos, ¿no? Sino a algo más. Ahora, ellos no eran malos por su conducta o por lo que hablaban. Ellos eran malos porque su corazón era malo. Bien, y por eso hablaban lo malo. Ahora, Jesús estaba refiriendo a la condición espiritual que ellos tenían. Eso les descalificaba para hablar lo bueno y vivir lo bueno. Ellos estaban llenos de tradiciones simplemente. ¿Correcto? Entonces, cuando Jesús les habló, no se estaba refiriendo a la conducta de ellos, se estaba refiriendo a algo más profundo. Se estaba refiriendo a su condición. Las personas religiosas, la verdad, siempre están criticando a los que viven por la fe. Es por esta razón que Jesús, en la segunda parte de este versículo, les dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora usted y yo, que hemos nacido de nuevo, tenemos otra condición, tenemos
un corazón, un espíritu nuevo, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Tenemos una mejor condición que esos religiosos y esa condición nos ha capacitado para vivir una vida en una dimensión mucho más alta, que es la dimensión de la fe. Es por esa razón que cuando usted nació de nuevo, le fue dada una medida de fe. Esto lo podemos ver en Romanos 12:3. ¿Qué quiere decir esto? Romanos 12 habla de una medida, una capacidad en la fe de Dios en mí. Pero no es una medida que no puede crecer. Usted y yo podemos determinar el tamaño de esa medida. Dice que nos ha dado una medida. La medida que yo le pongo, ¿no? Yo puedo poner una medida grande, chiquita, mediana. Simplemente la palabra dice que Dios nos dio una medida. Ahora, la fe de Dios. ¿A qué me refiero? A que usted por sí mismo no puede producir fe. La fe es de Dios, pero usted sí puede crecer en fe. A eso me refiero. Esto es así. Ese es el estilo o la forma de vivir de un justo. Y usted y yo somos justos. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Esto qué quiere decir? Caminar y vivir por fe no es difícil para un hijo de Dios. Ahora, cuando hablamos más el justo vivirá por fe, la Biblia dice que la fe es por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Bien, el estilo de vida del justo es depender de la palabra de Dios, de lo que Dios dice en su palabra. Ese es el estilo de vida. Si bien por la fe recibimos lo que Dios tiene para nosotros, pero mi actitud hacia la palabra es lo que va a determinar que yo por medio de la fe pueda recibir. ¿Bien? El estilo de vida del justo, ¿cuál es? El vivir por la palabra de Dios. Porque Dios lo ha capacitado para vivir de esa manera. Lo más difícil o lo imposible ya lo hizo Dios, que fue cambiar su corazón, poner su espíritu en usted. Ahora, ¿cuál es mi parte a todo esto? Ya, bien, ya sé, hermana, Dios ha cambiado mi corazón, Él ha puesto su fe en mí, estoy capacitado. Bien, eso ya lo entiendo, ya lo sé. Pero ¿cómo entonces? ¿Cuál es mi parte? La palabra dice en Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué debo oír constantemente? La palabra de Dios. Debo estar expuesto constantemente a la palabra de Dios. Esto hará que la fe que está en mí ya se active y produzca el resultado que espero. Y por consecuencia o por consiguiente, lo que yo hable será la palabra de fe. Pablo dijo en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Así que no se trata de simplemente hablar por hablar. Dice que creí por lo cual hablé. ¿Creí en qué? En lo que Dios está diciendo que es la verdad. En eso creí y por lo cual bien hablé. Luego de creer, hablé. Y por la fe, recibí. La fe sin palabras no funciona. Ambas, tanto el hablar, no el confesar, son necesarias. Esto debería ser así. Usted no debe hablar palabras para tener fe. Usted debe hablar palabras porque tiene fe. Creí, por lo cual hablé. Es necesario hablar palabras por fe, o mejor dicho, de la fe que hay en mi corazón, la cual se ha activado por la palabra. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro punto de acción? Bueno, nuestro punto de acción va a ser el siguiente. Busque un versículo para la situación que usted de repente pueda estar pasando o de repente está pasando otra persona. Medite en él, póngalo en acción, ponga en acción su fe y comparta sus resultados en su célula. ¿Bien? Puedo estar confiada en decirle que comparta sus resultados, porque recuerda, yo me pongo de acuerdo con Dios, con su palabra, ¿no? Y en la exposición que tengo hacia la palabra va a activar la fe que ya está en mí, porque soy un hijo de Dios. ¿Perfecto? Vamos a orar. Señor, gracias.
Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque es la verdad absoluta, Señor. Gracias, bendito Dios, podemos caminar, Señor, en la dimensión que tú, Señor, quieres que caminemos. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, es como miel, Señor, a nuestros labios, Señor. Y en ella, Señor, meditamos todos los días de nuestra vida, porque en ella nos deleitamos, Señor. Gracias, bendito Dios, te honramos, te amamos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Hemos terminado por el día de hoy. No te olvides de hablar a otras personas de Jesús y nos vemos la próxima vez. Chao.